Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo con el gusto de siempre, su amigo y pastor, esperando se encuentren bien, esperando estén pasando un momento agradable y acogedor con su familia, con sus amigos, ¿sí? Y el día de hoy quisiera compartirles la palabra de Dios, como cada domingo. Recordemos que acabamos de pasar el domingo de resurrección y a mí me emociona tanto el saber cuando Jesús resucita y viene solamente a poner algunas cosas en orden a sus discípulos, porque Él estaba a punto de partir y estaba dejándonos la encomienda, la tarea, la cual Él vino a enseñarnos a través de su vida, a través de su ejemplo y a través de su testimonio. Pero antes de comenzar esta predicación, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que tome el control de esta reunión. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu palabra, Señor, sea el refrigerio que necesitamos para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control en cada hogar y que esa presencia tan clara, tan hermosa que está en nuestro auditorio hoy vaya a cada hogar, a cada familia, Padre, donde se está escuchando este mensaje, donde las familias se reúnen, Padre, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, en cada hogar, Padre, y que venga a instruir, que venga a redarguir, que venga a corregir, Padre bendito del cielo, a edificar en la vida de cada persona. Te lo pedimos, Padre, que seas tú quien hables y no yo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo,
majestuoso. Eres majestuoso, sin igual, mi esperanza y mi refugio, el ancla de mi fe. Aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, no, no. Porque eres mi refugio, yo canto a tu nombre, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, esperanza de mi fe, tú estás conmigo, estás conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres todopoderoso. Eres grande, eres fuerte, eres todopoderoso, alto, sublime, todopoderoso, fuerte, inmovible, roca fuerte. Eres todopoderoso, Dios. Nada está fuera de tu control, Señor. Nada está fuera de tu control. Aún en medio del caos, aún en medio de la tempestad, nada es imposible para ti, Señor Jesús. Tú eres el todopoderoso Dios. Vamos, exalta al nombre del todopoderoso Dios. Exalta el nombre del Rey invencible, el Rey soberano, el Rey poderoso. Bueno, y hoy quisiera hablarte acerca de dos cimientos. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor da una vivencia, una parábola que nos hace reflexionar y nos hace meditar. Y yo te soy sincero, yo estuve escuchando las declaraciones del pastor Castellanos y me impactó tanto una de las declaraciones que él tomó acerca de este capítulo y de estos versículos y unos puntos importantes. Yo quisiera recalcarlos porque siento que es importante que nosotros podamos darnos cuenta verdaderamente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jesús ha resucitado en nuestras vidas. Jesús hizo esa obra completa cuando dijo consumado es, y Él completó la obra de resurrección. ¿Para qué? Para resucitar en cada vida que recibe a Cristo Jesús. Pero fíjate lo que dice el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo enseña que al edificar nosotros una casa, se encuentran dos clases de personas. Dios quiere edificar nuestras vidas. Nuestras vidas son nuestras casas. Y al edificar una casa se encuentran dos tipos de personas o dos clases de personas. Se encuentra el hombre sabio y se encuentra el hombre necio. El sabio busca un fundamento, pero el necio edifica sobre la arena. El fundamento tiene que ver con las piedras, el fundamento tiene que ver con algo sólido, el fundamento tiene que ver con algo firme. La arena representa lo débil, la arena representa lo flexible, la arena representa lo inestable. Y estos dos elementos están disponibles para edificar tanto nuestras vidas como nuestras familias, pero también nuestros ministerios. Ahora, para edificar su iglesia, Jesús tuvo que emplear el discernimiento de espíritu, pero también tuvo que poner la fe para proyectar lo que ellos deberían de llegar a ser. Jesús usó su discernimiento, pero también activó la fe para que ellos pudieran ver lo que Jesús veía en sus discípulos. Él estaba edificando una casa, Él estaba edificando vidas, Él estaba edificando personas. Y Jesús le enseña a sus discípulos y les dice: cualquiera que me oye estas palabras, ¿sí?, y las atiende, será un hombre sabio e inteligente que edifica su casa sobre la roca. Y Jesús estaba dando el ejemplo cómo estaba edificando a sus discípulos. Jesús estaba edificando a sus discípulos en la roca firme que era Cristo Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y de cierto te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no estaba diciéndole a Pedro, estaba diciendo de él mismo, y decía: sobre esta piedra, Jesús eres la piedra angular, y decía: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quería que el ministerio de Pedro, quería que el ministerio de cada uno de sus discípulos fuera edificada sobre la roca firme que es Cristo Jesús, la roca inmovible, la roca inmutable, la roca todopoderosa. Entonces Jesús, para poder edificar su iglesia, Él tuvo que utilizar un discernimiento de su espíritu, pero también tuvo que trabajar en la fe. ¿Para qué? Para que la fe que Jesús tenía fuera implantada en la vida de cada uno de sus discípulos. Ahora, quiero que nosotros entendamos algo. Uno de los primeros discípulos que se acercó a Jesús fue Pedro. Ese Pedro al cual Jesús le dijo: sobre esta piedra, Jesús era la piedra, edificaré mi iglesia. Pero ¿sabes? Cuando Pedro llegó a Jesús, ¿sí?, se llamaba Simón, cuyo nombre significa caña, dando a entender que era alguien muy débil, era alguien inconstante, era alguien muy frágil. Y lo primero que hizo Jesús fue cambiar el nombre de Simón por el de Cefas, o Pedro, que significa piedra o roca. Ahora, quiero que entendamos algo. Jesús toma lo más vil y toma lo menospreciado. Él toma lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. La palabra de Dios dice que tenemos este tesoro, que es la roca que es Cristo Jesús, en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios utiliza lo débil? ¿Por qué Dios utiliza lo vil? ¿Por qué Dios utiliza lo menospreciado? Para avergonzar a los sabios. Ahora, si tú estás escuchando este audio, si tú estás viendo este video, si tú estás sintiendo la necesidad de escuchar la palabra de Dios, si tú perteneces a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, no estoy hablando de una denominación, sino perteneces al cuerpo de Cristo, a tener una relación con Él, eso quiere decir que Dios te rescató de lo más vil y de lo más menospreciado. Dios te rescató de esa fragilidad, de ese doble ánimo, de esa debilidad. ¿Para qué? Para convertirte, como lo hizo con Pedro, convertirte en una roca.
una roca. La roca más grande es Cristo, y Dios hizo que Pedro, siendo una caña tan frágil, se convirtiera en una roca que estuviera sobre él. La roca más grande, que es Cristo, pudiera estar la roca que es Pedro, y a través de Pedro también pudieran llegar muchas personas a la palabra del Señor. Ahora, Jesús no quiere tener en su equipo a personas de doble ánimo. A mí me impacta que la palabra de Dios menciona que había muchos discípulos que lo seguían. Demasiadas personas. No solamente eran 12 los que seguían a Jesús. Eran muchas personas. Pero la palabra menciona que muchos de ellos se fueron y se apartaron. ¿Por qué? Porque no resistieron la palabra. Porque la palabra de Dios es esa roca que puede edificarte, o es esa roca que puede destruirte. Y yo quiero que entendamos que Jesús quiere que su equipo sea un equipo sólido. Cuando Jesús resucitó, un día como el de hace 8 días, un domingo, como la semana pasada domingo, cuando Jesús resucita, Él va a sus discípulos y les deja instrucciones muy claras antes de partir. Y una de las instrucciones que les dejó, les dijo: ir y hacer discípulos. En otras palabras, ir y hacer rocas. Rocas que tengan ese fundamento. Rocas que puedan ser cimentadas sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Jesús quiere que su equipo sea un equipo fuerte. Jesús usó 12 hombres fuertes. Pablo fue un hombre fuerte. Para mí, uno de los discípulos, uno del equipo de 12 de Jesús fue Pablo. Y él utilizó 12 hombres fuertes. Hombres que no fueran cambiantes. Hombres que no fueran de doble ánimo. Si tú lees la Biblia y puedes enfocarte en la vida de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro era un hombre muy frágil, un hombre muy inconstante, un hombre muy bipolar, un hombre de doble ánimo. Pero si tú puedes darte cuenta en las cartas que escribe después de los evangelios, Pedro fue un hombre tan empoderado por Dios, un hombre tan firme en sus decisiones, que no fue cambiante para nada, a tal punto que Pedro murió como un mártir. Pedro también murió crucificado de cabeza. Unos dicen que murió crucificado de cabeza porque no quiso morir como murió su maestro. Pero ve a qué punto Dios edificó la vida de Pedro, que lo convirtió en una roca tan fuerte como él. Una persona no cambiante. Ahora, Jesús no quiere tener en su equipo a alguien que sea de doble ánimo. Él necesita personas que tengan carácter, personas que sean firmes en sus decisiones. Él necesita personas que tengan esa responsabilidad, que tengan esa fuerza y esa firmeza para tomar esa responsabilidad tan grande. Porque ser un discípulo de Cristo conlleva tener una responsabilidad muy grande. ¿Por qué crees que muchas personas conocen a Jesús, se acercan a Él, pero terminan yéndose? Si yo te contara cuántas personas han llegado a nuestras iglesias y llegan con una emoción, llegan con sueños, llegan con tantos anhelos, y todo se desborona y se van. ¿Y sabes por qué? Porque son personas que se dejan llevar sobre fundamentos no correctos. Son personas que edifican su vida ministerial, que edifican su relación con Dios sobre la arena. Qué terrible es cuando un cristiano quiere edificar su relación con Dios sobre la arena, sobre las emociones. Jesús es la roca y Él quiere que nuestros ministerios sean edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, no sobre sentimientos, no sobre emociones, sino sobre principios, sobre estatutos decretados por Dios mismo. Si los discípulos se hubiesen dejado llevar por sus sentimientos, déjame decirte que la obra hubiese sido un fracaso. Pero los discípulos vieron al Maestro
a Jesús, el Hijo de Dios, que no se enfocó en emociones y en sentimientos. Él se enfocó en la perfecta voluntad de su Padre. Y eso lo llevó al éxito total. Ahora quiero que entendamos, en este mundo en el cual estamos nosotros viviendo, en esta circunstancia que estamos viviendo, que no es nueva, a veces pensamos que nosotros, esta generación, que puede ser la última generación, estamos viviendo algo nuevo. No es así. La Biblia declara que aquello que fue ya es, y que lo que ha de ser fue ya. Estamos viviendo algo que ya pasó. Lo mismo que estamos viviendo lo pasó el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel lo pudo ver. Y ellos fueron protegidos, el pueblo de Israel fue protegido. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús estaba ahí. La roca, el fundamento sólido, Cristo Jesús, fue el que los protegió. Entendamos que esto es una plaga. Y esta plaga que está viniendo a nuestro mundo delata el juicio. Dios está trayendo juicios sobre naciones que están siendo contaminadas con esta plaga, con este virus. Y déjame decirte que cuando viene el juicio de Dios, cuando viene una plaga, cuando viene una maldición sobre una nación, va a tocar a toda la nación. Pero solamente aquellas personas que verdaderamente estén bien cimentadas sobre la roca, que entiendan que Jesús es la Pascua, que entiendan que Jesús tiene el poder de protegerlos y de guardarlos, esas personas van a ser guardadas. Los israelitas edificaron su protección antes de salir de Israel a través de la sangre de Jesús. Ahora, no quiero salirme del tema. Estoy hablándote del fundamento. ¿Sobre quién estás fundamentado en esta hora? Yo puedo imaginarme que el pueblo de Israel esa noche, cuando llegó a visitarlos la muerte y tocaba cada primogénito de Egipto, yo puedo ver cómo dentro de las casas del pueblo de Israel abundaba la paz, la tranquilidad, el gozo, no por emociones, sino porque ellos tenían un fundamento, la sangre. La sangre que estaba puesta en los lindeles de las casas. Esa sangre traía protección. Ellos no se enfocaban en los gritos, sino se enfocaban en la sangre. Y cuando ellos escuchaban los gritos de los egipcios que lloraban por sus primogénitos, ellos ponían su mirada y toda su atención en la roca que es Cristo, en la sangre. Y ellos fueron protegidos. ¿Sobre quién estás fundamentado en esta hora? He visto con tristeza cómo muchas personas están cayendo en depresión, están cayendo en enfermedades emocionales por escuchar tantos medios de comunicación sangrientos, de nota roja, que muestran las realidades las cuales estamos viviendo. Pero si tú eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita que edifica su vida sobre Cristo Jesús, que es la roca, tú vas a edificar, tú vas a enfocarte, tú vas a ver no en lo real, sino vas a ver en la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la verdad trae libertad. Si tú te das cuenta que tu vida depende de Cristo Jesús y que tú estás cubierto con la sangre de Cristo, dice la palabra que ni plaga tocará tu morada. Déjame decirte que esto que estamos pasando ya estaba escrito. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en realidad en estos últimos tiempos es donde nos vamos a dar cuenta verdaderamente en dónde estamos fundamentados. Porque van a haber muchos que se van a atemorizar y van a morir y van a quedar a la mitad del camino. Pero aquellos que estén bien fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús, ellos van a perseverar hasta el final. Yo te invito en esta hora. Deja de ser una persona de doble ánimo.
Deja de ser una persona inconstante. Deja de seguir a Jesús bajo un fundamento débil y frágil. Y adéntrate, sumérgete, profundízate en el fundamento que es Cristo Jesús, sobre algo sólido, sobre algo fuerte, sobre algo firme, sobre los principios de Dios. No te fundes sobre la arena. No pongas tu fundamento sobre la arena. Ponlo sobre Cristo. El fundamento sobre la arena es ver las realidades. El fundamento sobre la roca es ver las verdades eternas que Cristo ha dejado sobre cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero terminar con esto. Cuando Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, lo hizo con una razón, marcando el gobierno y el señorío de Cristo Jesús sobre la vida de Pedro. Lo que marca la esencia de un verdadero discípulo es su convicción, es su coraje y su fuerza, que depende de Cristo Jesús. Un verdadero discípulo no se fija en las realidades, se fija en las verdades eternas. Un verdadero discípulo no se mueve en sentimientos ni en emociones, se mueve en principios y en decretos. Un verdadero discípulo no es una persona inconstante y de doble ánimo, que dice y que no hace. Un verdadero discípulo es aquella persona que escucha la palabra y que la practica. Y cuando vengan las lluvias, cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos y sea tanta la tempestad, la casa del débil va a caer, pero la casa del sabio, la casa del prudente va a permanecer firme. Por eso yo en esta hora los animo a que edifiquen su casa sobre la roca. Tengan días de oración como familia. Oren a Dios juntos, como esposos. Unjan sus casas. Apliquen la sangre de Cristo Jesús sobre sus familias. Cubran la vida de sus hijos con la sangre del Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Y fundamenten sus vidas, sus hogares y sus ministerios en la roca inmovible que es Cristo Jesús, en las verdades eternas, en los principios de Dios y no en los sentimientos. Yo los animo en esta mañana que le permitamos a Dios que si en nosotros ha habido inconstancia, inmadurez, falta de responsabilidad, hoy te invito en esta mañana que te acerques al Señor y que le digas a Dios, perdóname. Tal vez tú estás escuchando este video y tiene meses o años que has dejado de asistir a la iglesia. Te invito también que en este momento le digas a Dios, Dios, perdóname, quiero regresar, pero hoy quiero regresar a tus caminos y dejar a un lado la inmadurez, la fragilidad, la ligereza. Quiero llegar a ti y estar fundamentado sobre tus principios. Te animo en esta hora que reflexiones. Y tal vez tú estás en la iglesia con nosotros, estás yendo a una iglesia, pero no eres una persona que está cumpliendo la gran comisión, que es predicar la palabra, que es llevar el evangelio, que es hacer discípulos. Yo te animo que hoy, en estos últimos tiempos, le permitas a Jesús que Él se muestre a tu vida y que Él sea la roca inmovible de tu vida y de tu ministerio. ¿Quiénes son aquellas personas que van a llegar hasta el final y que van a ser aprobados por Dios? Aquellas personas que estén bien fundamentadas y bien cimentadas
sobre la roca que es Cristo Jesús. Te animo que te esfuerces y que sigas adelante. Y antes de terminar me gustaría hacer una oración. Cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y repite después de mí esta oración. Amado Dios, en esta hora quiero pedirte perdón por la fragilidad, por la ligereza de mi vida ministerial, de mi vida personal y de mi vida familiar. Hoy quiero pedirte, Señor, que me des la oportunidad de estar fundado y cimentado sobre tu propia vida, sobre tu sangre, sobre la roca inconmovible que eres tú. Te pido que me hagas un hombre fuerte, que pongas ese toque como lo pusiste en la vida de Pedro, ese hombre débil, inconstante, frágil, el cual tú lo convertiste en una roca fuerte y firme. Quiero ser, Padre, un hombre que pueda edificar tu casa. Quiero ser una roca y quiero ser puesto sobre esos cimientos para que después de mí vengan otras rocas y sean puestas sobre mí para que se pueda extender tu palabra. Dame el corazón de un discípulo. Dame el corazón de un hombre que te ame con todo su corazón. Dame el corazón de una persona que pueda moverse, no en los sentimientos, no en las emociones, sino en los mandamientos y en la perfecta voluntad de Cristo Jesús. Sé que estamos viviendo los últimos tiempos, pero también sé que en estos últimos tiempos tú vas a levantar hombres como Pedro, hombres como Pablo, hombres como Juan, hombres que decidieron tomar su cruz y seguirte. Señor Jesús, haz de mí una persona fuerte, firme, para que pueda llevar tu palabra. Y perdóname por todas las debilidades, por todas las flaquezas y la fragilidad de mi vida. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, espero que este mensaje sea un mensaje de reflexión y también quiero animarte que escuches las predicaciones de nuestro pastor Moisés Velázquez. Todos los domingos él también está transmitiendo y él va a hablar temas muy importantes acerca de los últimos tiempos. No te pierdas esos mensajes porque verdaderamente Dios le va a dar revelación a nuestro pastor y él le va a mostrar qué es lo que necesitamos. Nos va a dar palabra de prevención, pero también palabra de dirección. Así es de que si tú puedes, después de esta predicación, ver la predicación de nuestro pastor Moisés Velázquez, te animo para que la veas. Van a ser de edificación para tus vidas y para tu familia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.